Muy bien, ¿todos tienen la pantalla? Eli, Muy bien, comencemos entonces la clase de este día. Vamos a darle cobertura a los temas de definición de los hechos necesarios en el diagnóstico y fuentes y formas de obtener los datos. Hablando de los hechos necesarios, estos son materiales de construcción de cualquier trabajo de consultoría. Los consultores necesitan disponer de un considerable número de hechos para tener una visión clara de la situación, llegar a una definición precisa del problema y ajustar sus propuestas a la realidad. Los hechos son igualmente necesarios para tareas en que el consultor está tratando de crear algo totalmente nuevo con una gran dosis de imaginación y pensamiento creativo. La recopilación de los hechos puede ser la fase más aburrida y laboriosa del trabajo del consultor, pero no hay manera de evitarla. Cuando el diagnóstico comienza, los consultores encargados de realizarlo recibirán cierta cantidad de datos de los colegas que llevaron a cabo el diagnóstico preliminar del problema durante la fase inicial. La fase de diagnóstico irá mucho más lejos y definirá las cuestiones y reunirá hechos de una manera considerablemente más detallada. Es decir, estamos ya en el diagnóstico completo. Las categorías de hechos reunidos dependerán de la esfera en que se lleva a cabo el proyecto y de la definición del problema y de los objetivos de la consultoría. Los hechos deben permitir el examen de los procesos, las relaciones, las causas y las influencias mutuas, con atención especial a las oportunidades insuficientemente aprovechadas y a las posibles mejoras. Recuerden, toda empresa tiene procesos. Proceso de producción, proceso de ventas, proceso de contabilidad. ándale, viste. Ándale, viste. Te decimos porque después va a volver a pasar. Vamos a silenciarlos. Bien. Existen dificultades de la determinación del problema. Existen errores comunes que cometen no solamente los clientes de las empresas al identificar sus problemas, sino que también le ocurre a los consultores. La manera en que se definen los problemas obviamente va a limitar la capacidad para resolverlos. Y aquí vamos a citar algunos errores comunes. Uno, la confusión de los síntomas con los problemas. Algunas cuestiones muy evidentes que preocupan a la dirección de la empresa se consideran como problemas, aunque puede ser solo síntomas de dificultades más profundas. Y es que efectivamente, vamos a dar entrada a más personas. Efectivamente, cuando hablamos de estas cuestiones que preocupan a la dirección de empresa, nos estamos refiriendo a disminución de las ventas o escasez de ideas innovadoras en el departamento de investigación y desarrollo, por ejemplo. Entonces, el asunto es que es entonces fácilmente confundir los síntomas con el problema. Otra causa
muy común son las ideas preconcebidas respecto de las causas de los problemas. Algunos gerentes y consultores consideran que gracias a esa experiencia que poseen, saben bastante bien cuáles deben ser las causas y que un análisis de los hechos no es necesario y que no va a revelar nada nuevo. Otro error común, el número 3. Examen de los problemas desde un punto de vista técnico exclusivamente. Esto sucede con mucha frecuencia si el diagnóstico lo lleva a cabo un director o gerente o consultor con una sólida base y una preferencia por algún sector técnico. Estaríamos hablando, por ejemplo, como algún ingeniero de sistemas o algún experto de la contabilidad o un especialista en la ciencia del comportamiento. Entonces, puede suceder que pasa por alto el carácter interdisciplinario de los problemas gerenciales. Otro error es la ignorancia de cómo se percibe el problema en diversas partes de la empresa. Por ejemplo, el consultor puede aceptar la definición presentada por la dirección superior de la empresa, sin descubrir cómo ven el problema los mandos intermedios, es decir, cómo lo ven los subgerentes y los jefes de departamento, los jefes de área. Un número 5, un diagnóstico no concluyente del problema. Esto ocurre debido a limitaciones de tiempo y también a los costos u otras razones. El consultor quizá tenga la tentación de concluir el trabajo de diagnóstico de forma prematura y pondrá al descubierto otros problemas y posibilidades que pueden estar directamente relacionados con la cuestión original presentada por el cliente. Y un sexto error, falta de aclaración del objetivo prioritario. Importante es que se define el objetivo prioritario, porque si se hace de manera vaga, el consultor puede perder tiempo y energía ocupándose de numerosos problemas que con el tiempo se van a tener que ignorar. Pone entonces su atención en un problema erróneo o en propuestas carentes de realismo. Entonces, dejemos a un lado ahora los errores y hablemos un poco del plan para recopilar datos. Esta obtención de datos se ha de preparar determinando exactamente qué datos son los que se requieren. Los consultores experimentados seguirán aplicando el principio de la selectividad, aunque saben que necesitan datos más detallados y precisos que los colegas que efectuaron el diagnóstico preliminar y negociaron el contrato. Se dan cuenta de que en cualquier empresa existe prácticamente una cantidad ilimitada de información de naturaleza práctica, pero si es excesiva resultará imposible de manejar y no podrá utilizarse plenamente en el proyecto. El costo de la reunión de los datos no puede ignorarse, en especial si algunos de ellos son difíciles de obtener y si es preciso establecer planes especiales para conseguirlos. En ese sentido, podríamos estar hablando de mantenimiento de registros especiales o entrevistas numerosas. Con toda la determinación de los hechos y de sus fuentes, no debe ser excesivamente restrictiva. De lo contrario, se podrían también excluir hechos que muy probablemente aportan información importante, y esos hechos se encuentran a menudo en lugares que no lo esperamos, lugares inesperados. Al comienzo de la tarea, el consultor puede tender
su red en muchos lugares, rechazando algunos datos después de un examen preliminar, pero añadiendo otros. Al definir el alcance de los datos, el consultor de empresa tiene presente que el objetivo del diagnóstico es impulsar la adopción de medidas con respecto a solucionar un problema. Medidas que mejoren el funcionamiento de la empresa. Los hechos que se han de recopilar e investigar tienen que determinarse en estrecha colaboración con el cliente, con el gerente o el nexo que se tiene dentro de la empresa. En especial, con otros miembros de la organización incluso, que saben qué registros se llevan, su grado de confiabilidad y qué datos habrá que buscar en otras fuentes. Esto incluye la definición del contenido de los datos, su grado de precisión, el periodo de tiempo que se necesita y la extensión que abarca, así como los criterios de clasificación y tabulación. La recopilación de datos puede ser un proceso lento y en los casos difíciles se debe aplicar cierta lógica. Por ejemplo, asegurándose de que cada paso, es decir, la obtención de datos, por ejemplo, de la comercialización y las ventas, proporcione información para el paso siguiente. Es decir, que podamos obtener datos sobre la producción. Esto debe quedar reflejado en un plan de trabajo que se debe acordar con el cliente. El problema se considerará desde el ángulo correcto si el conjunto de objetivos enumerados es lo suficientemente amplio, con inclusión de objetivos pequeños e inmediatos, así como objetivos muy amplios y de gran alcance que quedan fuera de cualquier posibilidad de aplicar una solución. Respecto al contenido de estos datos que hay que obtener, todo consultor experimentado debe saber qué tipos aparentemente idénticos de datos pueden tener un significado o contenido diferente en distintas organizaciones. En cuanto a las cantidades, el consultor especifica las unidades de medida, es decir, el número de productos, ya sea en términos de peso o en términos de volumen, y fija los límites de precisión, por ejemplo, en el centenar más próximo o la última unidad, es decir, de manera precisa. La precisión depende del objetivo para el que se utilizan los datos. Si el consultor no consigue establecer los límites de precisión antes de reunir los datos, no podrá obtener lo que necesita y tendrá que repetir el proceso de registro. Respecto al grado de detalle de los hechos requeridos, será en general superior al que se necesita con respecto a los datos utilizados en los estudios preliminares del diagnóstico. El diagnóstico general se basa en cifras globales. Por ejemplo, el tiempo total de utilización de las máquinas en el trabajo productivo. El cambio descansa entonces en datos más detallados. Por ejemplo, el tiempo de fabricación de cada operación o el tiempo dedicado al trabajo productivo por ciertos tipos de máquinas o en ciertas áreas del taller, por ejemplo. Cuanto más detalle tengamos de los datos, ya sabemos que más tiempo se requerirá para obtenerlos. Al comienzo de una tarea de consultoría es posible que el consultor tenga dificultades para evaluar las ventajas que aportarán los hechos detallados. Respecto al periodo, la determinación del periodo es igualmente importante. Por ejemplo, para crear un sistema de gestión
de existencias de productos terminados. El consultor debe conocer el número de productos vendidos con respecto a cuántos años debe calcular las ventas y a qué intervalos. La respuesta pudiera ser con respecto a cada mes durante los últimos 3 años. El periodo debe ser lo suficientemente largo para determinar un ritmo estable de la actividad, indicar los índices de crecimiento o de disminución. Este es determinar una tendencia y revelar las fluctuaciones de la actividad debido a variaciones estacionales o a ciclos económicos. Se deberá entonces elegir un periodo más largo en las empresas que producen grandes cantidades de bienes de capital, con un plazo de espera de varios años para el diseño del producto, la fabricación y la instalación, que en las empresas que producen bienes corrientes de consumo. Los periodos deben ser comparables. Comparables, es decir, puede ser por meses, puede ser comparables por semanas, si es que hay que incluir el mismo número de días laborales, por ejemplo. Los periodos en los que se producen acontecimientos excepcionales deben excluirse, aunque se deben reconocer y ajustar en una nueva situación. Los periodos que preceden a cambios importantes en el funcionamiento, por ejemplo, que se haya hecho la introducción al mercado de productos nuevos o que se haya abandonado la producción de algún producto. Deben examinarse por separado de los periodos de funcionamiento normal. Obviamente, la elección del periodo ha de tener en cuenta la disponibilidad de registros sobre el pasado y de los cambios que el cliente pueda haber introducido en los procedimientos de registro. En cuanto al alcance, el consultor debe decidir si ha de reunir una información total sobre todos los productos, sobre todos los empleados, sobre algunas dependencias o secciones enteras o departamentos enteros o procedimientos completos, o únicamente una selección. Por regla general, se recopilará información respecto de los pocos elementos vitales que representan el grueso de la actividad en el periodo actual y con respecto a los elementos que es probable pasen a ser vitales en el futuro, es decir, nuevos productos. Si la capacidad productiva está claramente limitada por un grupo de máquinas que constituyen un estrangulamiento, la solución de los problemas de este grupo puede ser esencialmente para resolver la mayor parte de los demás problemas del departamento de que se trate. En otros casos, se obtendrán datos con muestras representativas. Cuando hablamos de muestras representativas, nos estamos refiriendo al uso de herramientas estadísticas, es decir, información generada por herramientas estadísticas. Y entonces, una herramienta estadística es la que nos genera una muestra representativa. Hablando de la organización y tabulación de los datos, el trabajo preparatorio de la obtención de los datos incluye decisiones sobre cómo organizarla y tabularla, que se adoptan teniendo en cuenta el uso final al que se destina. Y aquí tenemos agrupaciones más características. Por ejemplo, 1. Respecto a los acontecimientos, ahí tenemos
tiempo, frecuencia, índice, tendencias, causas y efectos. En causas y efectos pudiera ser identificar número de accidentes que han ocurrido, las causas que lo produjeron, identificar el día y el año en el que ocurrió. Con respecto al personal, y podría interesar entonces organizarlos por edad, sexo, nacionalidad, situación familiar, calificaciones respecto a las evaluaciones de desempeño, la ocupación que poseen dentro de la empresa, extensión del servicio, si es que hay una extensión del servicio de producción o de atención al público, y también sobre las remuneraciones. Acá en las remuneraciones puede ser que nos interese conocer el monto anual de la remuneración por los empleados del total de la empresa, o nos interesa saber cuál es el número de empleados que están solteros y cuál es su cualificación educativa. Y se pudiera tomar incluso hasta un periodo de tiempo, que pudiera ser de los últimos 3 años a los últimos 5 años. Con respecto a los materiales, podríamos pensar en la dimensión, es decir, cantidad, en el valor en términos monetarios, o cuáles son las características técnicas de los materiales. O incluso la fuente, es decir, qué tipo de material es, el costo de ese material, e incluso dimensionar el inventario final de los últimos 12 trimestres, por ejemplo. O hablando de los recursos, tales como insumos, productos, procesos y procedimientos. En este caso, los índices de actividad se refiere a, por ejemplo, índice de las ventas, índices de consumo, de producción. Es decir, que podamos tener el comportamiento de las ventas, el comportamiento del consumo de materia prima. Incluso determinar si es necesario el nivel de desperdicios o el nivel de producción. Con respecto a los recursos, estamos hablando insumos, productos, ok. También estamos hablando de el centro de control de los inventarios o desplazamiento o emplazamiento de la materia prima. La distribución geográfica y distribución de la materia prima y de los productos. Incluso pudiéramos estar pensando de la utilización del equipo cuando hablamos de los recursos. Por ejemplo, número de piezas que se están produciendo por determinados procesos o procedimientos durante cada uno de los últimos 24 meses, por ejemplo. Estos son algunos ejemplos que pudiéramos hacer uso. Para disponer de los hechos en una forma comprensible, el consultor planifica cómo deberá tabular esta información. Las descripciones se pueden indicar bajo determinados encabezamientos en una hoja separada o en una tarjeta. Los procedimientos y los procesos se pueden representar por medio de una cadena de símbolos, como los símbolos de actividad utilizados por los analistas de sistemas o en los estudios del trabajo. Las formas se representan mejor por medio de dibujos, siempre es así. Las cifras se suelen indicar por medio de cuadros. El mantenimiento ordenado de los papeles y la forma de archivarlos para recuperar la información ayudará al consultor a seguir el camino trazado y le facilitará al supervisor la revisión, la consulta. Meses después de que se haya producido el acontecimiento.
El significado de las notas debe seguir siendo tan claro como cuando se redactaron. No se debe registrar ninguna cifra sin indicar exactamente los periodos a los que se refiere. En cuanto a las fuentes y formas de obtener los datos, en general, los hechos se presentan ante los consultores en tres formas. Pueden estar en los registros de la empresa, pueden encontrarse en acontecimientos y condiciones que hayan ocurrido o en los recuerdos. Hablemos de estas tres fuentes. Estas pueden ser fuentes internas o externas. Estas tres formas pueden ser internas o externas. Hablando de los registros, son hechos que se encuentran almacenados de tal forma que se pueden leer o transcribir. Podemos incluir documentos y podemos hablar de archivos, podemos hablar de informes, podemos hablar de publicaciones. Incluso archivos que se encuentren en computadoras, películas, microfilm, cintas, dibujos, fotografías, gráficos. Respecto a los acontecimientos y condiciones, son los actos, las actividades y las circunstancias que los rodean que se pueden observar. De ahí que los hechos de este tipo se obtengan por medio de la observación y registrando los resultados de estas observaciones. Los recuerdos. Esta fuente se refiere a toda esa información que se encuentra almacenada en la mente de todas las personas que trabajan en la empresa del cliente. Están asociadas con ella o simplemente pueden proporcionar información útil al consultor. Esta enciclopedia, es decir, la que está almacenada en la mente de las personas, ¿verdad? Enciclopedia de conocimientos, abarca hechos que están probados, porque las personas pueden manifestarlo y pueden presentar pruebas. Son experiencias, incluso opiniones, creencias, impresiones y obviamente prejuicios. La mente de las personas almacena todos estos datos en forma de palabras porque lo puede expresar. Números, cuadros que el consultor no puede ver pero puede obtener de otras personas. ¿Para qué? Para validarlo. Es decir, puede validarlo a través de entrevistas, a través de cuestionarios o puede a través de que se elabore un informe especial. Un consultor que sea muy hábil evitará tener que recurrir a formas indirectas y lentas para obtener información. Si esta misma información se puede obtener de manera directa y sencilla. En muchos casos, esto implica ir a preguntar a las personas que trabajan en la empresa, a toda la gente. En las empresas industriales y otras organizaciones, los trabajadores de todos los niveles poseen una masa increíble de conocimientos sobre su empresa y casi todo el mundo tiene las mismas ideas respecto de las mejoras necesarias y posibles que se pueden hacer y crear dentro de la empresa. Sin embargo, no divulgan esa información si no se les pregunta. Los registros son una fuente inagotable de información y algunos serán objeto de examen y estudio en cualquier proyecto de consultoría de empresas. Obviamente, los consultores darán preferencia a la utilización de información de que ya se dispone en registros antes de buscar otras formas de recopilar datos. Existen dos situaciones muy comunes que se deben evitar al recuperar los datos registrados. Uno, muchos registros no son fiables y dan una idea distorsionada de la realidad. Puede ser, por ejemplo, los planos y los diseños de la empresa no están al día, o que los manuales sobre la organización, sobre la empresa,
el funcionamiento y la descripción detallada de los procedimientos se encuentran desactualizados. Sistemas de informática muy perfeccionados que proveen datos erróneos. Si la información de entrada es incompleta y poco fiable, entonces obviamente la información que provee no es fiable. En organizaciones tanto privadas como estatales, diversos departamentos o áreas tienen registros diferentes sobre las mismas actividades, sobre los insumos, sobre los productos. Ocurre. La técnica de la observación es el método que el consultor emplea para obtener información que no se puede obtener de inmediato. El consultor está presente mientras sucede el acontecimiento, es decir, mientras un director de área da instrucciones a sus subordinados o mientras un trabajador ejecuta una tarea y utiliza sus facultades de visión y audición para anotar cómo es que se produce el acontecimiento, con el fin de sugerir una mejora de esa práctica en una fecha posterior. El consultor puede participar como observador en reuniones, ya sea de la dirección o de cualquier otra área, durante las cuales es posible que determine los procedimientos y comportamientos del grupo que está relacionado con el problema. Entre la información que el consultor suele obtener por medio de la observación, cabe mencionar la siguiente: esquema de la fábrica, los almacenes de las oficinas, el flujo de las operaciones, los materiales y los trabajadores, métodos de trabajo, ritmo de disciplina del trabajo, condiciones del trabajo, es decir, si hay ruido en exceso, si la iluminación es totalmente inadecuada, si la temperatura del igual tampoco es adecuada, si no existe ventilación, si no hay orden, si no hay limpieza. También, a través de la observación, podemos identificar actitudes y comportamiento de quienes, de los directivos superiores, de los intermedios, de los supervisores, de los técnicos especialistas y de todo el personal y trabajadores. También podemos observar relaciones interpersonales y de los grupos. Si se observan procedimientos, operaciones y procesos, el consultor debe elegir alguno de los numerosos métodos que se han elaborado con ese fin y cuya descripción se puede encontrar en las obras sobre la materia. Cuando la tarea concierne principalmente a problemas humanos y a relaciones entre individuos y grupos, el consultor puede tener que analizar a fondo las actitudes y el comportamiento del personal del cliente. Los consultores obtienen gran parte de la información sobre las actitudes y el comportamiento como un subproducto de las entrevistas para verificar los recuerdos, intercambiar ideas o preparar mejoras. Sin embargo, durante las entrevistas no directamente relacionadas con los rasgos personales, el consultor podría desviar su atención y la de su cliente si se pusiera a redactar sus impresiones. Muy bien, nos quedamos acá con la clase, jóvenes, y les queda la evaluación del material y nos vemos el próximo jueves. Gracias, buenas noches. Adiós, Liz, gracias. Muchas gracias. Gracias, Liz. Adiós, Lick, gracias. Buenas noches a todos.